Hola, durante estos últimos días es muy recurrente escuchar la palabra miedo. Es fácil observar cómo la clase en el poder difunde el miedo. ¿Con qué objetivo? De impedir las expresiones populares de inconformidad y de rebeldía que hemos citado para este próximo jueves 21 de noviembre. ¿Contra qué la movilización? Pues nada más y nada menos que contra la reforma laboral, pensional, que se ha denominado en el país el paquetazo de Duque. Además, pretende la creación de un holding financiero que manejaría prácticamente todos los recursos de la nación. ¿Quiénes? Sector privado. ¿Para quién? Su propio beneficio. En ese sentido, he escrito otra reflexión que voy a compartir con ustedes, la cual espero recibir críticas y aportes para mejorar la misma. Pero ante todo, para poner un grano de arena en el debate de la nación en el sentido de comenzar a despolitizar las ideas que nos infunde el poder, para construir nuestra propia nación y nuestro otro país al alcance de nuestros sueños. Esta reflexión la he titulado La cara y el sello del miedo, y dice así: recordando a Stanislao Zuleta en una entrevista que se denomina La responsabilidad social del intelectual. Allí el emérito maestro hace una distinción entre un estado débil y uno fuerte. En esta disertación, un estado fuerte no es aquel que es robusto en su estructura y en la capacidad de actuar o intervenir en la vida de las gentes. Lo es porque permite el desarrollo de debates, de disensos. Se escuchan las voces contrarias. Se permiten realizar manifestaciones como muestra de inconformidad popular y llamados de atención hacia los gobernantes, lo que implica que las organizaciones surgidas en el seno del pueblo sean escuchadas para construir una mejor sociedad partiendo del reconocimiento de la diferencia, por medio de aceptar las peticiones y necesidades justas concretadas en acuerdos políticos. Por lo contrario, un Estado es considerado débil cuando sus dirigentes no toleran ni soportan una simple voz disidente. No permiten los comportamientos desobedientes conforme los cánones establecidos e impuestos por ellos, considerando además a estas personas como los hijos de Caín. Las expresiones artísticas de los desposeídos son consideradas basura porque no interpretan ni capturan la estética del poder. Toda expresión ciudadana y conformidad es tachada de estar camuflada por fuerzas e intereses oscuros, desestabilizadores del orden. Son vistos como terroristas de civil aquellos quienes exigen mejores condiciones para una vida digna. Por todo esto, se desata una campaña feroz para impedir que los argumentos sólidos dados por parte de las expresiones del campo popular sean parte del imaginario colectivo y las atacan despiadadamente con mentiras de toda índole, usando su infraestructura mediática para estigmatizar, desprestigiar y aislar los clamores de paz, justicia, equidad, libertad y soberanía. Ellos, los embriagados por el poder, ignoran conscientemente que somos cuerpos, voces y espíritus que exigimos techo, pan, trabajo, salud y educación para garantizar una vida buena y se construya y se vive en la tierra el reino que prometieron para el paraíso. Siguiendo y aceptando la definición de un estado débil del profesor Stanislao, no cabe duda alguna que nuestro estado colombiano es absolutamente débil y por ende esa debilidad es característica de aquellos quienes hasta hoy ejercen el poder. De esta condición surge la cara del miedo. La clase dominante de nuestro país tiene mucho miedo. Usualmente la agresión física y psicológica es una reacción de miedo. No es siempre un comportamiento y una acción de poder. La gente que tiene poder generalmente no agrede. Se encuentran tranquilos porque precisamente tienen el poder. Una de las razones que explican la violencia desatada en el país para con los oprimidos es un actuar marcado por el miedo de los de arriba.
También porque en el seno del pueblo y en sus organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales, populares y políticas, entre otras, hay personas con fuerza, con voz, con transparencia, que cuestionan la sociedad en que vivimos, y cuando hay un poder con miedo y líderes sociales transparentes que enuncian el mal gobierno de la clase dominante, brota la violencia con rostro de tortura, desaparición y asesinato, para quienes sueñan y construyen un país diferente para todos y todos desde los territorios. Se debe agregar que en nuestra sociedad se ha legitimado la violencia estatal y paraestatal. El poder del arma de los que gobiernan se usa contra la palabra de los excluidos, porque los de abajo comprenden el mundo en el que vivimos y saben que este país no nos reconoce y no nos sirve, y proponen otra Colombia y otro mundo posible y luchan día a día para conquistarlo. El otro lado del miedo, es decir, el sello del miedo, es aquel que los feroces sienten en su pellejo, porque saben que sus políticas y ejecuciones benefician exclusivamente a su clase social. Los concentradores de riqueza sin límites a costa de la vida de millones de mujeres y hombres inexistentes. Vale la pena preguntarnos, ¿a quién beneficia la reforma laboral? ¿A quiénes les conviene la reforma pensional? ¿Quién gana con la creación de un holding financiero? Ellos, los que hasta ahora tienen el sartén por el mango, difunden por todos los medios de comunicación posibles mentiras para tratar de impedir que las respuestas dadas a tales interrogantes lleguen a los oídos y mentes de los ciudadanos, y evitar así las lógicas consecuencias de politización y movilización de los ignorados. El miedo que invade las ideas, los sueños, las esperanzas y las acciones ha logrado hasta ahora tolerar la explotación y verla como un privilegio. Ese miedo ha instaurado la defensa de unos intereses que nos son ajenos. Ese miedo ha justificado la creación y fomentación del paramilitarismo en todas sus expresiones, como las extintas y denominadas Convivir en el departamento de Antioquia, quien creó en su momento el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Y actualmente su capital, Medellín, han propuesto la creación de escuadrones de civiles antidisturbios, política fascista y criminal que ha caracterizado e identificado al uribismo y su partido político, el Centro Democrático, que además es el partido de gobierno. El miedo difundido por los que hasta ahora han ganado ha permitido tolerar la muerte por medio de la aceptación abnegada de este miserable sistema de salud. El miedo que propagan como un virus nos ha hecho creer que la reforma agraria las deben proponer y hacer los terratenientes, que la reforma laboral la deben promover los empresarios y no quienes producen la riqueza, las y los trabajadores. Porque no es justo que tengamos cesantías y sus respectivos intereses anuales. Y mucho menos nos atrevamos con soñar en obtener una pensión, que si es casi imposible tenerla cotizando por semanas, mucho menos se logrará obtener cotizando por horas. El miedo como producto del poder nos invoca a los sacrificios laborales para que Sarmiento Angulo se beneficie y lucre sin piedad, viviendo tranquilo en su mundo ideal creado a su medida. En este momento y durante más de un siglo, gracias al miedo, los gobernantes son al gobierno lo que los carteristas son a las carteras. Pero el pueblo colombiano poco a poco ha comprendido que seguir tolerando esos pésimos mandatarios profundizan la desigualdad, acaban con nuestra dignidad y nuestra existencia hora a hora, minuto a minuto, mientras ellos sigan al mando del Estado. Para que la clase dominante siga viviendo como en un cuento de hadas, es necesario que en los rostros de cada una y cada una de las hijas e hijos del pueblo corran segundo a segundo sudor, lágrimas y sangre,
y puedan sobrevivir en el peor de los mundos posibles. Por eso, ellos y ellas, las y los opresores, quieren impedir todo tipo de movilización, en especial a este próximo jueves 21 de noviembre, propagando para ese día que se vivirá el juicio final en las calles. Acuartelan a sus fuerzas militares para generar un ambiente de caos, pero el pueblo y sus gentes humildes saben que este mal gobierno no los representa y no gobierna para todos y todas las gentes sencillas. Se llegó el día de ir por todo el pastel y no quedarnos con las migajas de nuevo. Quienes llaman a la paz y a la calma son quienes siembran odio y miseria. Ellos, los de arriba, que invocan tranquilidad, son quienes infiltran las movilizaciones y generan enfrentamientos para justificar la entrada en escena de sus escuadrones de la muerte. En esta ocasión, ni los videos falsos, ni las entrevistas amañadas, ni las propagandas televisivas podrán evitar la inconformidad acumulada y vivida por las masas durante siglos. Por más allanamientos e intimidaciones que ejecuten hacia las organizaciones populares, no podrán calmar la rabia de aquellos que solo tienen que perder sus ataduras. Y la ira se politizará tarde o temprano, quieran o no, para reconstruir este hermoso país que han mutilado los poderosos. Cada vez crece más la necesidad de ir ganando partidas y batallas para acumular fuerzas de transformación. Lo que se espera ocurra en esta gran movilización popular. Lo único cierto que han dicho los explotadores es que en los pobres existe intolerancia. Las masas ya son intolerantes frente a la miseria, la desidia, la explotación y la muerte. La dignidad inundará las calles con rostro de mujer, de hombre, de homosexual, de lesbiana, de trabajadora, de trabajador, de estudiantes, de desempleados, de subempleados, de campesinos y campesinas, de indígenas y afros, de mineros y mineras, de pescadores y pescadoras, gentes de derechas y de izquierdas, porque entre todas y todos haremos que el miedo tenga una sola cara, y lo sientan aquellos y aquellas que nos ignoran. Saldremos de la oscura inequidad y propagaremos la luz de esperanza para cada una y cada uno de nosotros, porque es nuestro tiempo y nuestra hora, el de los sin rostro y sin voz, el de la otra Colombia posible.